O sea, ecuatoriano, no hemos tenido nunca un gobierno tan mediocre como el que tenemos hoy. Creo que cada día los superan más a los antecesores. Entonces, pero esto no puede seguir, porque mientras esto sucede, la economía, lo social, siguen soletas. Armaron un tinglado, todo una tramoya de que iban a acabar con la inseguridad sigue vivita. Con plan Fénix o sin plan Fénix está allí enterita. Está enterita, más bien se ha incrementado. Les vale un comino los manglares, les vale un comino todo. Y hace aparecer como que la esposa del presidente Noboa tiene una empresa Binacin para inmobiliarias. Ella no tiene un centavo, es más pelada que una pepa de guava. Ahí están los socialcristianos que siempre han estado atados al tema de las barcazas y son los primeros que salieron a decir hay que contratar barcazas. Entonces, ecuatoriano. O sea, los romanos nos decían en la época de hace 2000 y pico de años, nos decían que al pueblo hay que mantenerlo con circo y pan. Pero ecuatoriano, a ti solamente te están dando circo, porque pan no hay, 7 cada 10 ecuatorianos no tienen empleo formal. Entonces, cuando tenemos esa realidad lacerante en el Ecuador, tenemos que comenzar a pensar que esto no puede seguir así. Y tú todavía estás creyendo lo otro. Pero además hay una parálisis brutal de la actividad del Ecuador. No hay una obra, lo único que se ha inaugurado es el año lectivo, no se ha inaugurado más. No tienen que inaugurar ni en la planificación existe nada que se pueda ver que se va a dinamizar la economía. Así no podemos seguir. Podemos disentir, pero no podemos hacer de la política una actividad de tomarle del pelo permanentemente a la gente, como esto del embarazo y de la protección del embarazo de la fiscal general del Estado. Porque si realmente quiere protección, pida licencia o renuncie y váyase a la casa. Eso se hace. Eso se hace en cualquier parte de los hogares que quieren preservar la vida de algún gestante que esté en camino. Pero no es que denme licencia para no tener esta carga emocional, pero yo sigo fregando la pita por otro lado. Entonces, es lo que tenemos, pero además una paralización total. Mire usted, esto es tan sencillo como esto, lo voy a explicar en términos muy entendibles. Un camión está para transportar algo. Vamos a poner un ejemplo que transporte ¿qué? Maíz. Ya, tiene que transportar maíz. Si no hay maíz, no tiene que transportar, el camión está parado. ¿Qué pasa con la energía eléctrica? Si no hay generación eléctrica, la transmisión, ¿de qué sirve? La transmisión no sirve de nada, porque la transmisión es transportar la energía, transmitir la energía eléctrica. No lo entendió Noboa en la primera vuelta, en el debate de la primera vuelta, dijo que el problema del Ecuador no era la generación, sino la transmisión. Cuando el problema del Ecuador que venía acumulando ese problema era la generación eléctrica. Y saltó el chivo porque ya no se podía aguantar más. Aparte de que dejó de llover, pero eso no era todo, sino que ya estábamos embarcados en algo grave. Ya estábamos embarcados desde el gobierno de Lazo, ya estábamos embarcados en haber resucitado las centrales térmicas que funcionan en base a diésel. Y nosotros somos deficitarios en la producción de diésel. El 75% del diésel que se consume en Ecuador es importado y a un precio enorme. Y entonces resucitaron las centrales térmicas, porque desde el gobierno de Moreno no se hizo ningún tipo de inversión hidroeléctrica. Que todo el Ecuador dice, necesitamos energía, cuidado, volvamos con los apagones. Primero, necesitamos energía eléctrica, desde luego ecuatoriano, necesitamos energía eléctrica, pero la energía eléctrica que tenemos hoy es en base a diésel, buena parte. Segundo, estamos comprando energía eléctrica a Colombia, energía carísima que les infla los recursos del Estado. Tercero, ¿qué se ve en el horizonte? Contratación de barcazas. A eso se fue a Europa, Noboa, a contratar barcazas que funcionan en base a diésel. O sea, la carreta delante de los caballos en el sector energético, a comenzar a producir electricidad en base a fuente térmica, o sea, en base a diésel. Y eso contamina el ambiente de manera brutal. Entonces, ¿a dónde nos llevaron? Pero como no pueden decirlo, como sería del caso, que no lo van a hacer, ¿saben qué? Somos neófitos, inexpertos y además avivatos, buscando negocios, como usted mismo lo dice, presentando dificultades para ofrecer soluciones que son estas. Como no lo pueden decir, entonces inventaron el caso del sabotaje. Entonces ya ecuatoriano, ya es hora de que aterrices y te des cuenta de que con circo no se están resolviendo los grandes problemas nacionales. Con circo no se resuelven.
Y cuando tú dices, bueno, pero que nos den electricidad a cualquier costo, no, a cualquier costo, si entra la empresa privada como va a entrar, se va a encarecer la energía eléctrica de manera brutal, porque la empresa privada, ¿acaso que va a meter plata y va a decir, yo voy a meter esto y no voy a sacar nada? Va a haber lucro, interés de lucro en esa inversión. Ahí están los socialcristianos que siempre han estado atados al tema de las barcazas y son los primeros que salieron a decir, hay que contratar barcazas. Entonces, ecuatoriano. O sea, los romanos nos decían en la época de hace 2000 y pico de años, nos decían que al pueblo hay que mantenerlo con circo y pan. Pero ecuatoriano, a ti solamente te están dando circo, porque pan no hay, 7 cada 10 ecuatorianos no tienen empleo formal. Entonces, cuando tenemos esa realidad lacerante en el Ecuador, tenemos que comenzar a pensar que esto no puede seguir así. Porque hay una cosa que no le he querido decir y no la quiero decir muchas veces. Pero, ecuatoriano, tú tienes una economía que no depende de lo que ha hecho Moreno, ni Lazo, ni siquiera Correa, ni Noboa. Por suerte de las circunstancias estamos dolarizados. Y eso nos defiende de alguna manera en la capacidad adquisitiva, especialmente internacional. Pero eso pende de un hilo, amigo. Pende de un hilo. Un rato de eso se rompe y volvemos al sucre y al sucre devaluado. Que es lo que quiere mucha gente, especialmente los exportadores. Porque a un exportador pagar en sucres es lo mejor del mundo. Porque se va devaluando la moneda, te suben un poquito el sueldo, nunca te dicen que no, pero tu capacidad adquisitiva se reduce al mínimo. Entonces a eso nos están conduciendo, a romper la economía. Por eso quisieron romper también la relación laboral con el tema de contrato a plazo fijo y por horas. O sea, entiendan a dónde quieren ir. O sea, ellos protegen sus intereses, su capital a toda costa. No les interesa el país, lo que les interesa es el billete, el dinero. ¿Qué pasó con el caso del estero de Olón? Les vale un comino los manglares, les vale un comino todo. Y hace aparecer como que la esposa del presidente Noboa tiene una empresa Binacin para inmobiliarias. Ella no tiene un centavo, es más pelada que una pepa de guava. Ella no tiene nada. Se casó sin tener nada, un centavo. ¿Qué es lo que dijeron Binacin, la empresa de Noboa, no de la esposa? Porque el de La Plata es Noboa. ¿Qué dijo Binacin? Que suspenden. No dijo que dejan ya sin efecto, suspenden. Pero además viene un tema que los denuncia así de cuerpo entero. Cuando se aprovechó cometiendo el veto parcial del tema del IVA petrolero, aprovechó para bajar la tasa, el IVA a los proyectos constructivos de construcción. Y entonces hoy estamos viendo que él se estaba beneficiando a sí mismo, porque él tenía proyectos inmobiliarios para pagar menos IVA en lo que era la construcción de estas inmobiliarias. Ecuatoriano. Ahí está, de frente a ti está la realidad de lo que pasa en el Ecuador. Y tú todavía estás creyendo lo otro. Pero además hay una parálisis brutal de la actividad del Ecuador. No hay una obra, lo único que se ha inaugurado es el año lectivo, no se ha inaugurado más. No tienen que inaugurar ni en la planificación existe nada que se pueda ver que se va a dinamizar la economía. Así no podemos seguir. El presidente Noboa estuvo hace poquísimos días, el 13 de mayo concretamente, en el Vaticano. Y en esto hay que hacer una lectura clara de lo que está pasando. Porque de acuerdo a la información que se da dentro del Ecuador no pasa nada. Fue entregar una imagen de la Virgen del Cisne y a recibir otro presente del Papa y no pasa nada ahí dentro de las buenas relaciones con el Vaticano. No, señor. Primero, el presidente Noboa no fue porque él decidió ir, sino que fue a pedido y a invitación del Vaticano. O sea, el Vaticano le dijo, señor, quiero hablar con usted. Así fue él. Y esto lo declara el mismo Noboa, en forma previa al viaje. Dice, estamos yendo a la invitación del Vaticano, por parte del Papa Francisco. Entonces viene una cosa, primero la cara de pocos amigos que le pone el Papa cuando lo recibe, que es evidente. Y luego el Papa les regala a cambio de la Virgen del Cisne, que les regala, qué pena que la Virgen del Cisne lo utilicen para esto. El Papa Francisco le entrega una obra de bronce que representa una paloma que lleva una rama de olivo, con la inscripción, sed mensajeros de la paz. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje a Noboa? No broncas, no guerra, no relajo, no quiero incidentes.
tiene que ser más cauto, más tranquilo. Eso es lo que le está diciendo el Papa. Pero ahí no termina el tema. El regalo es clarísimo, es como para no perderse con el regalo que le da. Pero tras el encuentro, porque ahí tenía que el presidente Noboa salir de Palacio, salir del Vaticano, e inmediatamente dirigirse a lo que hizo después, que tuvo otra farra. Sino que tras el encuentro, esto es otra cosa importante. Noboa tuvo una reunión, esto está documentado en el Vaticano, no acá. Tuvo una reunión con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano. ¿Qué es secretario de Estado? El secretario de Estado es el mismo nombre que se le da en Estados Unidos. Es el canciller del Vaticano, porque el Vaticano es exactamente igual que un país. Tiene una estructura jerárquica, administrativa, y tiene obviamente embajadores en todo sitio que se llaman nuncios apostólicos. Es todo un poder igual que el de cualquier estado y superior al de muchos estados por el poder que tienen. Entonces, va a una reunión con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, y lo acompaña a Pietro Parolin el monseñor Paul Richard Gallagher, secretario para las relaciones con los estados. No es cualquier tipo, secretario para las relaciones con los estados. Entonces, ¿qué nos hace ver esto? Que Noboa no fue a hablar de cualquier cosa, que Noboa fue a hablar de un tema concreto. ¿Cuál es ese tema? El tema México-Ecuador. El tema México-Ecuador, porque México ya anunció hace como 4 semanas que ellos estaban utilizando a Suiza y al Vaticano como aquellos países que iban a dar apoyo para lograr la reparación de sus derechos. Porque México no va a cesar hasta que no hayan dos cosas: la reparación integral y la disculpa pública que tiene que hacer el Estado ecuatoriano por lo que hizo, que ha sido condenado por todo el mundo, porque un país no puede hacer lo que hizo. Y para muestra basta un botón lo que acaba de pasar en Panamá. En Panamá acaba de ganar las elecciones José Mulino, presidente de Panamá, que se posiciona el 1 de julio. Acaba de ganar. Pero tuvo que ser candidato porque al candidato a presidente, que era Ricardo Martinelli, lo iban a meter preso y él se refugió en la embajada de Nicaragua en Panamá. Hasta este momento está refugiado en la embajada de Nicaragua en Panamá. ¿Usted se le ocurre que al gobierno de panameño se le va a ocurrir asaltar la embajada de Nicaragua en Panamá? Y esto lo hizo acá el presidente ecuatoriano con total irresponsabilidad, porque vaya usted a pensar lo que pasa en las relaciones consulares. Desde el 15 de mayo de este año ya no hay consulados en México. Ya no hay. Cualquier trámite tienen que hacerlo a través de Phoenix, Estados Unidos, a través de Miami, o tienen que hacerlo a través de Guatemala. Causando un enorme perjuicio a la gente. Entonces, un tema sumamente grave, cómo se perjudica a la gente, aparte que están viviendo una situación inestable los ecuatorianos que estaban de paso o que estaban habitando México.